Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos por este canal, por esta vía. Mi nombre, como les comentaba, es Matías Campaya. Me dedico, mi trabajo se desarrolla en el área de sistema, perdón, de SAT, de Servicio de Asistencia Técnica, la parte de reparaciones y consultas. Nos abocamos a resolver cualquier tipo de consulta, duda sobre funcionamiento de los equipos, sugerencias sobre instalación y también en lo que son capacitaciones últimamente por temas de público conocimiento con las capacitaciones virtuales, con nuestros webinars. En el día de hoy vamos a arrancar con el tercer webinar de sistemas de alarma residenciales, donde vamos a hablar sobre sistemas particionados, su implementación, cuándo utilizarlos, consejos y ventajas de los mismos. Así que si les parece, vamos arrancando. Cualquier duda o consulta que vaya surgiendo, le pido que la escriban a través del chat, así la podemos ir leyendo y bueno, ir contestándola a medida que vamos cursando el webinar. De todas formas, al finalizar el mismo, vamos a dedicar un bloque exclusivo a consultas de todas las dudas que hayan surgido y vayan surgiendo en el desarrollo del webinar. Por otro lado, también vamos a tener una breve encuesta, más que nada interactiva, para hacer un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a arrancar con el concepto general de lo que es un sistema particionado y nos parece que la mejor forma es mostrando este tipo de esquema o de diagrama donde vemos varias centrales como multiplicadas, ¿bien? Que ese es el concepto principal de un sistema particionado. Cuando nosotros hablamos de particionar una central, no significa que la estamos partiendo o dividiendo, sino que justamente la estamos multiplicando, ¿bien? Pasamos de tener una central física a tener dos centrales físicas o cuatro centrales o hasta ocho centrales. Bien, pero en vez de tener ocho gabinetes, pasamos a tener un solo gabinete con su placa de la central, con su batería, pero virtualmente vamos a lograr tener hasta ocho sistemas que trabajen de forma totalmente independientes y todos comunicados por los tres cables o los tres hilos, los dos de alimentación y el tercero de comunicación vía MPXH. Y un ejemplo para hacerlo más didáctico, más fácil de entender, puede ser este típico ejemplo de un sistema, una cabaña de alquiler temporal de vacaciones, donde tenemos 7 habitaciones o 7 bungalows o 7 cabañas y lo que es la administración. Serían 8 lugares a cubrir. Bien, antiguamente la única forma de hacerlo era montar una central con su teclado y sus sensores por cada uno de los lugares a proteger. Esto nos demandaba, obviamente, un alto costo en cuanto a los materiales y también el tiempo de instalación, ¿sí? Era considerable en relación a lo que vamos a estar viendo que resuelve el sistema particionado. Acá necesitamos una central por cada lugar con su teclado, sus controles remotos, su batería, sus sensores, su comunicador, si quisiéramos también que nos dé un aviso de forma remota y todo que trabaje de forma independiente. Eso también encarecía a la hora de hacer un servicio técnico, mantenimiento de las baterías. Tenemos que pensar que teníamos que multiplicar el costo de una batería por la cantidad de centrales que tuviéramos, ¿sí? Esto también era una desventaja viéndolo en el pasado y con las prestaciones que nos da hoy por hoy un sistema particionado. Justamente con la tecnología MPXH, con las centrales de la línea N, agregando solamente una placa expansora de particiones, una placa plugin, después vamos a ver bien los modelos y la diferencia entre cada uno, podemos llegar a lograr lo que vimos recientemente, pero todo comunicado por MPX, podríamos llegar hasta 8 particiones con sus teclados, que también pueden trabajar de forma independiente, y sus sensores o también receptores con controles remotos.
Y por otro lado, el tema de las sirenas, si bien podemos colocar sirenas convencionales, al desarrollar las sirenas multiplexadas, sirenas MPXH, hace ya aproximadamente 3 años, podemos también independizar los avisos de cada una de las particiones. Bien, también conectadas y comunicadas por el mismo cable MPX que llega hasta la central y que comunica a todos los equipos de cualquier partición, también podemos utilizar una sirena multiplexada por cada una de las particiones. Y con esto saber, en el momento que cada una esté activada, saber si el logo de X28 está encendido, que nos indique el estado de cada una de esas particiones. Y también si está disparada, saber rápidamente, poder no solo saber audiblemente, escucharlo, a ver qué sirena está disparada, sino que también a través del flash nos va a indicar de forma visual cuál de las particiones estuviese en estado de disparada. Bien, esto solamente con agregar el módulo expansor, que es esta plaqueta que vemos arriba a la derecha, va encastrada en la placa de la central, ya directamente lo reconoce la central y solo queda programar los equipos por MPX y decirle a qué partición va a corresponder cada uno de ellos. En cuanto a la compatibilidad, cualquier central de la línea N, sea desde una N4, que es la central más chica con menos prestaciones, hasta una N32, cualquiera de las centrales es compatible con los expansores para ampliarla o mejor dicho para particionarla. Vamos a entrar en un único detalle que diferencia las N8F y N32F, que son las que nos permiten utilizar una función que se llama hermanar particiones, pero esto lo decimos un poco por encima sin andar mucho en detalle. Lo que logra es que un mismo código pueda activar y desactivar todas las particiones en simultáneo, ¿bien? Una eventual, para mejorar eventualmente el uso del sistema, dependiendo obviamente las prestaciones que querramos, pensándolo por ahí más en una fábrica donde no tengamos que ir activando partición por partición, sino que directamente con un único código podríamos activar todo junto. Pero bueno, esto lo explicamos un poco apartado a lo que apuntamos normalmente con sistemas particionables, en los cuales los sistemas son completamente independientes. Yo voy a tener una partición totalmente independiente a la otra, con su código de activación, con su modo estoy y me voy, con sus tiempos de entrada y salida. Es como si tuviésemos, como vimos en el primer ejemplo, en el primer esquema, centrales independientes, pero en vez de estar colgando gabinete por gabinete, placa por placa, lo unificamos todo en una central sola. En cuanto a la modularidad, vamos a encontrar un zócalo que es el COM-P24, el que vemos marcado en blanco, que se encuentra entre el regulador de tensión y el slot COM-R35, que es el del receptor inalámbrico. Acá es donde va a ir encastrado el módulo plugin, expansor de particiones. Bien, podemos poner un solo expansor por placa de central y dependiendo del modelo de expansor, vamos a lograr la cantidad de particiones que necesitemos. Puede ser un expansor de una partición adicional, de 3 particiones adicionales o de 7 particiones adicionales. Decimos adicional porque estamos sumando particiones o centrales virtuales a la partición base, que sería la central de alarma, esa sería la partición 1. Bien, justamente mostramos este tipo de cuadro o de tabla comparativa para cada uno de los modelos de expansores que vamos a necesitar. No todos los expansores son compatibles con todos los modelos de centrales. Hay que tener en cuenta esto. Y vamos a empezar por la nomenclatura del modelo de expansor. Como verán, los nombres parecen un poco rebuscados. Si yo le digo por ahí a alguien que no está familiarizado con un sistema particionado y le nombro un modelo E1P4Z, posiblemente no entienda mucho de lo que estemos hablando, pero si le buscamos la lógica, esto tiene un sentido y nos facilita la hora de pedir un equipo, de nombrar un equipo. E1P significa expansor de una partición, E1P, una partición, y lo que viene después, 4Z, significaría 4 zonas.
Esto sería un expansor de una partición adicional para una central de 4 zonas. ¿Sí? Los expansores no son compatibles con diferentes centrales y lo que nos limita justamente es la cantidad de zonas. Si yo tengo un expansor de 4 zonas, no lo puedo colocar en una central de mayor cantidad de zonas. No puedo ponerlo en una central de, perdón, de 8, 16 o de 32 zonas. Y viceversa tampoco. Es decir, si yo tengo un expansor para una central de 32 zonas, el ejemplo más grande, un E7P32Z, un expansor de 7 particiones para 32 zonas, no puedo colocarlo tampoco en una central de menor cantidad de zonas, ni en una N16, ni en una N8, ni en una N4. Es por eso que a la hora de pensar en el sistema que vamos a instalar y a la hora también de pedir los equipos que vamos a colocar, es importante que tengamos esto en referencia de si tenemos una central de tantas zonas, pedir el expansor de la cantidad de particiones que querramos, pero de esa cantidad de zonas que corresponde. Si pusiéramos un expansor que no corresponde, lo que nos va a arrojar en la partición 2 en adelante va a ser un aviso de partición no disponible o incorrecta. Y cada vez que presionemos alguna tecla para hacer alguna función, nos va a dar un aviso de error. ¿Bien? Algunas prestaciones que vamos a ver en el momento de agregar un expansor de particiones a la central. El primero, y el más fácil de identificar, si tenemos un teclado TLCD, nos va a mostrar abajo a la derecha en el display, en el segundo renglón, el número de particiones en el cual se ubica el teclado en ese momento. Esto es solamente con haber agregado el expansor de particiones. Otras funciones son la de cambiar el teclado libremente de una partición a otra, que esto es como viene justamente todos los teclados de fábrica programados, que solamente reteniendo apretado la tecla de la partición a la cual queremos pasarlo, ¿bien? Durante más de 2 segundos. En este ejemplo, si mantenemos apretada la tecla del 1, durante más de 2 segundos va a pasar justamente a la partición 1. Y en el display también nos mostraría el nombre si previamente lo hubiésemos configurado, esto ya a través de un COM20. Si lo bloqueáramos al teclado, que es una función que tienen todos los teclados en avanzada, estaría restringido exclusivamente para la partición que nosotros le hayamos configurado, ¿bien? Para que no se pueda pasar libremente. Esto serviría como en el ejemplo de las cabañas, que no cualquiera se pueda pasar de una partición a otra, sino que tengamos un teclado maestro o general y que los inquilinos no se puedan pasar a otra partición. No podrían hacer mucho más que dispararla por ahí por pánico o incendio, ¿bien? Pero bueno, esto evitaría una molestia en el uso cotidiano. Podemos también echar un vistazo al estado de todas las particiones en simultáneo, eso es reteniendo la tecla del 9 durante más de 2 segundos. En el primer renglón nos mostraría volvemos, de 1 a 8 todas las particiones y en el segundo renglón por debajo de cada una de ellas una letra D si esa partición estuviese desactivada, la letra A si estuviese activada, o como vemos en la tercera partición, una campanilla que nos estaría indicando que la partición en ese momento estaría disparada. Por otro lado, los teclados LED también agregan este tipo de prestaciones, como para pasar de una partición a la otra, de la misma forma que el teclado TLCD, manteniendo la tecla oprimida de la partición que querramos. Pero en este caso, como no tenemos un display que nos muestre con una leyenda en qué partición estamos, lo va a hacer con el destello del número que corresponda, que normalmente utilizamos para las zonas, pero en este caso quedaría destellando durante 2 segundos, una frecuencia bastante rápida, el, el número de partición a la cual hubiésemos pasado el teclado. Y también tenemos forma de saber en qué partición está en ese momento, eso lo hacemos con el comando F55, también nos destellaría el LED de la partición en la cual estaría el teclado en ese momento. En cuanto a algunas particularidades de los sistemas particionados, el uso de sirenas.
como bien comentamos en el ejemplo, podemos usar una sirena convencional, pero no podríamos distinguir a qué partición corresponde el disparo. Serían disparos generales. Cualquier partición que se disparara generaría el disparo de la sirena. Es por eso que al agregar sirenas MPXH ya nos permite programar y diferenciar por qué partición está sonando. Podemos hacer que suene por una partición sola, que suene por todas las particiones. Bien, esto lo hacemos obviamente por configuración del teclado, o a través del teclado, mejor dicho. Podemos independizar los disparos, que suene por la partición que nosotros querramos. Podemos independizar también el uso del logo de X28, el LED de activación, y el sonido de los bits de activación. Estas funciones son particulares para una sola partición. Es decir, no puedo hacer que el logo quede encendido por todas las particiones, que cuando estén todas las particiones activadas se encienda, sino que lo podemos hacer únicamente por una sola partición, que es obviamente configurable. Así también los bits de activación y desactivación por control remoto. Y por otro lado, todo lo que sea programación remota, y en particular también la de las sirenas, se hace sí o sí desde un teclado que esté en la partición 1. Por más que la sirena señalice solamente por la partición 2, sí o sí tenemos que entrar en la programación desde un teclado que esté en partición 1. En cuanto a los avisadores, sean llamadores telefónicos, avisadores por mensaje de texto o comunicadores de monitoreo, esto también es otra ventaja para los sistemas particionados. Acá con un solo comunicador, llamador o avisador a distancia, vamos a poder establecer la comunicación de todas las particiones, con lo cual no tendríamos que utilizar solo más que un chip, una SIM, para un comunicador o para el avisador con 20. Y por el lado de los llamadores por línea fija, no tendríamos que estar utilizando más que una sola línea telefónica, ¿bien? Y por esta podría comunicar y dar aviso de eventos de cualquiera de las hasta 8 particiones que podríamos llegar a tener. Por un lado, del COM20 van a llegar los mensajes ya identificados con el número de partición, no hace falta que hagamos algún tipo de modificación. Sí, si queremos, como en el ejemplo que habíamos visto antes, podemos agregar el nombre de cada una de las particiones para poder identificarla más rápido. Y lo mismo con los llamadores telefónicos, en el sentido de que no hace falta hacer una configuración para que nos llegue el aviso de la partición, sino que automáticamente ya nos va a identificar qué partición fue la que se disparó. En cuanto a los receptores, podemos utilizar cualquier receptor que sea tecnología MPXH, sea de la línea registrable o de la línea no registrable. Bien, cualquiera de los dos se puede particionar o, mejor dicho, asignarle a qué partición va a trabajar. Por otro lado, recalcamos de que si queremos utilizar equipos inalámbricos en una partición, sí o sí esa partición tiene que tener un receptor. Bien, por partición que queramos usar equipos inalámbricos, tenemos que colocarle un receptor inalámbrico porque es este el que le va a decir en qué partición va a operar. Todo lo que esté programado con ese receptor va a trabajar en una única partición. No podemos compartirlo con diferentes particiones. Es decir, no puedo tener dos controles remotos, que uno me active la partición 1 y otro me active la partición 2, teniendo un único receptor. En ese caso, tendríamos que tener dos receptores inalámbricos, uno para cada una de las particiones. Y por otro lado, esto aclaro más que todo para el MPI BPR, no depende de si está colocado en la central o si está colocado en algún teclado. Si el teclado está en la partición 2, el receptor puede estar en cualquiera de las particiones, porque es una promoción propia de este equipo. Es decir, puedo tener un teclado en la partición 2 y el receptor que esté montado en ese teclado esté programado en la partición 8, por ejemplo. O lo mismo con la placa de la central. La placa de la central funciona como la partición 1. Si tenemos un receptor montado en, en la placa de la central, podría estar programado en cualquier partición. Bien, es totalmente independiente
uno de los otros. O sea, es totalmente independiente el receptor inalámbrico de la central o el teclado. En cuanto a los sensores, podemos colocar convencionales directamente cableados a la central, pero tengamos en cuenta que esto va a actuar solamente sobre la partición 1. No podemos particionar los sensores convencionales que estén conectados directo a la central. Sí lo podemos hacer si ya ponemos de por medio un concentrador MPXH, donde la programación va a estar en ese concentrador y a ese concentrador va a ser el que yo le asigne no solo la zona y si es fin de línea, sino también a qué partición va a responder. O si lo hacemos pasar por el expansor de zona que tienen los teclados, donde también en la programación avanzada del teclado le podemos asignar no solamente la zona, sino también la partición en la cual va a actuar. Sensores inalámbricos, esto viene enlazado con la diapositiva anterior. Siempre y cuando tengamos un receptor en esa partición, cuando lo programemos va a responder a la partición en la cual esté asignado ese receptor. Esto va para los controles remotos inalámbricos también. Y en cuanto a los sensores MPXH, cualquiera sea, desde un sensor magnético hasta una barrera, un sensor de proximidad o un detector de humo, todos los equipos tienen en programación avanzada la función P880, que esto lo van a ver bastante genérico, por llamarlo de alguna forma, también en el receptor. Es la programación con la cual nosotros asignamos a qué partición va a responder ese equipo. Cualquier equipo MPXH, sea que ya está asignado a la partición 2, 3 u 8, sí o sí, si lo queremos configurar, le queremos cambiar a un parámetro, debemos ingresar con el teclado que esté en la partición 1. Esto es sobre todo por si en algún caso sacamos un sensor, lo vamos a instalar en otra instalación y no tenemos un sistema particionado que llegue hasta la partición 2 que estaba programado ese sensor. Es por eso que siempre que queramos hacer una programación de algún sensor MPXH, sí o sí el teclado tiene que estar programado en la partición, o debe estar situado en la partición 1. Y en cuanto a la programación remota, corre las mismas condiciones que con las sirenas MPXH. Vamos a tener que ingresar también desde la partición 1. Bien, en cuanto a la aplicación, que la pueden descargar desde el código QR que tenemos acá en pantalla, sea para Android o para iOS. Cualquiera de las dos versiones acepta sistemas particionados. Lo vamos a encontrar en la parte de ajustes de la aplicación. Dentro de datos, un botón que dice particionar de color azul. Eso nos va a abrir una ventana donde vamos a poder editar no solo el nombre de la partición, sino también el número de partición y la clave que corresponda a ella, ya que, como hablamos al principio, una partición es una central independiente y virtual a la cual nosotros le podemos cargar todos los parámetros como si fuese una central común, como códigos independientes, código de propietario independiente, de usuarios, modos, tiempos de entrada, de salida y todas las promociones avanzadas que tenga la central. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta para ya casi finalizar el webinar del día de hoy. A ver algunos conceptos si es que quedaron claros de lo que estuvimos charlando. La primera pregunta es, ¿en un sistema particionado me permite agregar zonas a mi central? O sea, si yo puedo expandir la zona de la central o no. Si todos los espaciadores de particiones son compatibles entre sí. Y si es necesario poner un receptor por partición o si con un receptor solo puedo utilizarlo para distintas particiones y programarle todos los controles remotos que nosotros querramos y que funcionen en distintas particiones. Despreocúpense que las consultas que estuvieron haciendo por chat, estuve hojeando algunas,
La vamos a evacuar ahora unos segundos más adelante que terminemos el webinar. Hacemos el bloque de consultas y ahí aprovecho para evacuar las consultas que fueron apareciendo. Bárbaro, buenísimo. Ahí tenemos ya los resultados de la encuesta. La primera pregunta era un poco capciosa. En un sistema particionado me permite agregar zonas a mi central. La realidad es que salvo el ejemplo que aclaré de las centrales de 32 zonas, donde tenemos la función de particiones hermanadas, no podemos expandir zonas. Bien, no es que puedo agregarle zonas a mi central. Por otro lado, la segunda pregunta, todos los expansores son compatibles con todas las centrales. Acá tuvimos un 100% de acierto, estuvimos perfectos, muy bien. Y la última, si es necesario poner un receptor por partición. Acá hubieron algunas, la mayoría respondió bien, un 81% respondió correctamente, de que sí necesitamos poner un receptor por partición para que responda a los equipos que programemos en esa partición. Bien, no podemos compartir receptores con particiones. O sea, no podemos tener un receptor que funcione en más de una partición. Excelente. Bueno, vamos resumiendo un poco lo que vimos hoy, ventajas de un sistema particionado. Una de ellas es la reducción en cantidad de materiales, sobre todo de equipos que vamos a instalar. Reducimos considerablemente los equipos a instalar, como vimos en el ejemplo de las cabañas. Reducción de costo de mantenimiento, eso también por el mantenimiento de las baterías del sistema. Vamos a tener que cambiar a lo sumo la batería de la central, que es una sola, y no cambiar 8 baterías. Bien, esto es un dato muy importante. Reducción de los tiempos de instalación. Consideremos que no vamos a tener que estar instalando 8 gabinetes de centrales, conectándolas cada uno a 220, sino que acá llevamos solamente un cable MPX, un cable de 3 conductores, para conectar sirenas, sensores, teclados, receptores, comunicador. Independizar sectores, esto también es muy útil para un ejemplo de una empresa, una fábrica, donde querramos dar diferentes accesos con restricciones a ciertos lugares que se activen también en tiempos diferentes, en tiempos distintos, se activen en otros horarios. Para lograr esta independencia es que necesitamos justamente utilizar sistemas particionados. Y bueno, el sistema es muy amigable, es muy fácil de comprender, de entender, es todo programable por teclado, no lleva mayor complejidad, es solamente, bueno, romper un poco con la estructura de un sistema domiciliario común. Esto generalmente está pensado más para fábricas, para complejos habitacionales, para lugares compartidos, como suele suceder también en quizás un PH o dúplex, donde tenemos un acceso común que queremos proteger y después las residencias independientes de cada uno de los que habitan el lugar. Entonces, para estos tipos de lugares también se puede utilizar sistemas particionables y tener, siguiendo el mismo ejemplo, un control remoto que esté programado en 2 receptores y poder activar desde ahí 2 particiones en simultáneo. Bien, perfecto. Bueno, damos por finalizada la parte teórica del webinar. Aprovecho ahora para resolver las consultas que vi ahí por el chat y cualquier otra que quieran ir pasándonos será bienvenido. Bueno, una consulta que nos hacía José, perdón, Iliger, era el tema de la sección del cable si ponemos varias sirenas. Bueno, esto sí es importante. Si bien las sirenas MPX consumen alrededor de 250 miliamperes en el peor de los casos, es un consumo bastante bajo, pero obviamente si ya colocamos 8 sirenas para indicar cada una de las particiones, estaríamos casi en 2,5 amperes de consumo con el sistema disparado. Y bueno, ahí sería cuestión de analizar el tendido o si lo abrimos por ramales, hacer ramales independientes
depende cómo sea el lugar también, pero sí, es un dato a tener en cuenta. Una consulta que nos hace Luciano también es sobre los sensores con luz de emergencia, si se puede dejar la luz de emergencia apagada, que no encienda y que lo manejemos manualmente, que lo pueda encender por teclado. Sí, esto es una función que se agregó con las últimas versiones de los MD96, es una función que tienen avanzada. Ya existía la función P888, que era si queríamos que funcione solamente de noche o 24 horas. En esa función se agregó un parámetro para evitar de que se encendiera automáticamente la luz ante un corte de 220. Así que sí, eso ya es una prestación que tiene el mismo MD96. O bueno, la familia de sensores que tienen luz de emergencia. Una consulta también que nos envía Moto E4 Plus, no sé quién será, pero está buena porque sirve para aclarar algunos conceptos sobre la aplicación y el COM20, sobre todo con los celulares a grabar. Si bien el COM20 es particionable porque nos va a indicar y podemos manejar todas las particiones, la agenda del COM sigue siendo de 8 números, por lo cual a lo sumo vamos a tener esa cantidad de celulares y podríamos asignar un representante por cada una de las particiones y programarle que a cada uno de ellos le llegue solamente los eventos de una partición en particular y que no le llegaran de todas las particiones en simultáneo. Eso es editable, se puede programar, ya que se programa mediante mensaje de texto por ECOM. Como dice acá Ernesto, justamente, adhiero a ese comentario, va todo por el mismo cable. Yo le asigno por programación a los equipos a qué partición corresponde. Aclaro la consulta tuya, Miguel, sobre los comunicadores, va solamente uno por sistema, ¿sí? O sea, si yo tengo, eso también es una prestación muy útil de los sistemas particionados, por más que yo tenga una u 8 particiones, lo voy a manejar todo solamente con un comunicador. Bien, y acá aclara también Néstor por los consumos del sistema. Si estamos hablando de muchos equipos, esto hay que hacer las cuentas finas, sumar los consumos del sistema en completo, de reforzar con fuentes auxiliares, fuentes de alimentación auxiliares. Esto normalmente se aconseja cuando tenemos consumos mayores a los 600 miliamperes ya contar con una fuente de respaldo. Pero sí, esto ya es entrando un poquito más fino a medir el consumo general del sistema. Creo que la consulta de Abel la respondí con la anterior por el tema de los avisos por partición, a quién le llega cada uno. La consulta de Ernesto también, si al particionar admite nodos. Sí, los nodos también son particionables. Yo puedo seleccionar a qué partición corresponden y bueno, que sean solamente manejables desde esa partición en particular y que no lo puedan manejar desde otra. 2,20 se pueden colocar, sí, ya que se pueden poner 2,20 sin problema, no tenés una limitación de cantidad de com, hasta incluso si querés hacer una instalación doblemente resguardada, podés colocar 2,20 con dos compañías distintas. Bien, bien, y otro consejo, otra sugerencia que agrega Enzo, a la cual adhiero, el tema de usar Gateway, no lo quisimos agregar en este webinar en particular, va a estar en otro webinar, igual que en las fuentes, vamos a estar hablando un poco de eso, para independizar cableados y evitar de que algún desperfecto o algún problema en una partición involucre a la segunda,
pero esto no quiero entrar mucho en tema porque ya, como decía recién, vamos a estar hablándolo en otro webinar un poco más adelante. Bien, y otra aclaración también importante de los receptores, si se programa la partición conectando a uno por vez. Esa es una forma, puedes conectar uno, programarle la partición, sacarlo, poner el segundo, programarle la partición con los equipos, sacarlo. La más práctica, la que más me resulta a mí, es poner uno, programarle todos los equipos que quiera y ya pasarlo a una partición distinta que sea la uno, bien, partición 2 en adelante. Entonces ya ese receptor me va a quedar en otra partición diferente a la uno y ya me da lugar para poner un receptor nuevo que viene por default en la uno, programarlo y hacer lo mismo, pasarlo a otra partición diferente a la uno. Bien, y ya no tengo que estar conectando y desconectando receptores. Esto es un conflicto que se puede dar cuando tenemos dos receptores en la misma partición y queremos entrar a programarlo. Cuando sucede esto, sobre todo si son registrables los receptores, la central cuando ingresamos con el código FBIP, F2337, no va a interpretar a cuál de los dos receptores estamos intentando ingresar. Entonces, por esto es que lo recomendable es programar de a uno por vez, pero el conflicto real está cuando tenemos dos receptores ubicados en la misma partición. Bien. En cuanto a poner 2,20, vos podés seleccionar y programar que tal con 20 solamente avise por ciertas particiones a tales números y con el otro con 20 hacer lo mismo, el resto de las particiones que avise al resto de los usuarios programados. Eso es todo configurable por mensaje directo, pero sí se puede hacer. Los códigos de programación por soft, eso están en los manuales de cada equipo, de cada uno de los equipos. Hay un boletín técnico también de programación remota. Eso si tenés acceso seguramente a la página de agentes, puedes descargarlo desde la sección de material técnico. Y sí, la aplicación suele pasar de que se tenga que ir actualizando dependiendo de las funciones y a los equipos que se van agregando. Sí, eso puede llegar a pasar. Pero bueno, normalmente tratamos de que esté actualizada lo más rápido posible. La dirección de los receptores, eso queda grabado en cada uno de los receptores, tanto los equipos inalámbricos como la partición a la cual corresponde. Eso lo guarda el mismo receptor en su configuración, en su programación avanzada. Así que por más que lo retiraras y vas y lo conectas en otra central, se va a llevar toda esa información con el receptor inalámbrico. Es decir, lo vas a poner en una central nueva y van a funcionar con los sensores que tenía programado el receptor y en la partición que tenía programado justamente el receptor. Sí, todo es programable en banco por la memoria que tienen todos los equipos, la memoria CPROM que tienen todos los equipos, que permite justamente esto, programar en banco, llevártelo ya programado y estar menos tiempo lidiando en la instalación, ya solamente tener que ir, montar, conectar y si todo sale bien, que ya salga funcionando sin tener que hacer ninguna modificación. La programación de la luz de emergencia de los sensores, eso estaría en el manual del MD96. Lo repito por las dudas, es la función P888, pero tiene que ser versión 2.72 en adelante, si no me falla la memoria de la versión de software. Bueno, gente, no los quiero retener mucho más. No sé si quedó alguna duda pendiente.
sino que desde ya nos pueden contactar por cualquier duda que haya quedado en el webinar del día de hoy, cualquier duda también que no sea relacionada a lo que vivimos hoy. Los canales habituales de comunicación son los conocidos, la línea institucional 4114-9900, el WhatsApp técnico, para el que no lo tiene, agéndelo, es más 54 911 3398 6731. Por acá tratamos de canalizar las consultas rápidas, por llamarlo de alguna forma, a un mensaje de texto, algún audio corto en lo posible, que sea lo más explicativo, así podemos llegar más rápido a la solución. Fotos o videos que también nos ayuden a nosotros para poder entender el problema más rápidamente. Y nuestra casilla de SAT, la casilla del sector de reparaciones y consultas, sat@x-medio28.com. Y contesto la última, la de Adrián, si la aplicación es nueva. No, la aplicación, en realidad, ya existe de la primera versión del COM 20, hasta incluso de la versión del COM 10, que era el antecesor del COM 20. Lo que sí, obviamente, se intenta ir actualizando a medida que van saliendo nuevas funciones y bueno, pero sí, la plataforma sigue siendo la misma de siempre. El WhatsApp es el que tenemos ahora en pantalla, te lo pasaron también por chat. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado. Espero que les haya sido útil. Es lindo verlos por acá. Y bueno, esperamos vernos nuevamente en los próximos webinars. Muchas gracias a todos por el tiempo dedicado. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, nos mantenemos en contacto por todas las vías conocidas. Un abrazo para todos y espero que tengan muy buenas tardes.